Y bien, estamos con el doctor Walter Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, a quien hemos invitado porque recientemente el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo declarando inconstitucional la ley que fue aprobada, me parece, en 2004, en la época del gobierno de Alejandro Toledo, que prohibía la creación por parte de las universidades, tanto públicas como privadas, la creación de filiales de estas universidades fuera de su ámbito de creación, digamos, fuera de su departamento, de su ciudad. Esto para impedir la proliferación, digamos, de filiales de muy baja calidad. Estamos con, bueno, doctor Gutiérrez, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, entiendo que usted critica este fallo del tribunal. ¿Por qué razones? Bueno, lo critico porque una sentencia, una resolución del Tribunal Constitucional lo que debe hacer es tratar de compaginar los derechos de los particulares, los derechos fundamentales de los particulares con los derechos de la sociedad. Y queda claro que en esta sentencia ese objetivo no se alcanza. No se alcanza porque el tribunal pierde de vista que si bien nuestra Constitución... Pero los derechos son siempre de los particulares, de los individuos, no son de la sociedad. No, pero es que no hay derechos absolutos, quiero decir. ¿No? Los derechos siempre son derechos que tienen atajos, límites, se van relativizando en función del interés colectivo. Ni la libertad es un derecho... Claro, todos los derechos tienen su límite en otros derechos. Por supuesto. Entonces, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de la iniciativa privada, por supuesto, nuestro artículo 58 reconoce la iniciativa privada en el ámbito económico. También la libertad de contratación y la libertad y la autonomía universitaria y la libertad de empresa. Pero esos no son derechos absolutos. Esos hay que compaginarlos en el ámbito educativo con el concepto de que la educación es un servicio público básico. Esté en manos de particulares o esté en manos del Estado, es un servicio público que compromete el destino de los jóvenes, de las familias y también de la sociedad. Por lo tanto, este ámbito de actuación, la educación, es regulado en cualquier parte del mundo y eso no tiene por qué sorprendernos. Entonces, que se limite las filiales no tiene nada de transgresor de estos derechos, como sí lo ha interpretado el Tribunal Constitucional. Esta sentencia, desgraciadamente, le da un duro golpe a todo el sistema educativo que, dicho sea de paso, ya anda bastante mal. Lo que pasa es que la Constitución dice que, por ejemplo, en su artículo 15, toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de estas conforme a ley. O sea que hay una libertad de creación y por si uno puede crear pues una universidad, con mayor razón puede crear una filial. Quien puede lo más, puede lo menos. Digamos, es deber del Estado, además en el artículo 16, asegurar que nadie se vea impedido de recibir la educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Bueno, eso se refiere a la situación individual, no a la situación... Pero claro, estamos hablando de que puede haber gente, personas, esa es una de las fundamentaciones, entiendo, del tribunal, que están muy lejos de una universidad. Entonces tienen derecho, al tener derecho a la educación, tienen derecho a que haya una filial o haya una universidad cerca. Ese es un poco el argumento, ¿no?, del tribunal. Por otro lado, el mismo artículo 17 dice: el Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera. Ya la Constitución lo dice, ya más claramente no puede ser. Entonces, el tribunal, me imagino que no le queda más remedio que repetir pues lo que dice la Constitución. Sí, pero el tribunal tiene que darle contenido a la literalidad que recoge la Constitución. Esa es una de sus funciones. Y el tribunal no puede romper con la realidad. Vamos a hablar de la norma y vamos a hablar de la realidad. Permítame un instante, primero, hablar de la realidad. En los últimos 5 años, la población universitaria, solo en las universidades particulares, se ha incrementado en más de 500.000 estudiantes. En los últimos 5 años ha duplicado la población universitaria. En este momento tenemos 70 y tantas universidades, y si sumamos las filiales llegamos a 150 y tantas. Si se aplica la ley, si se aplica, perdón, la resolución, esta declaración de inconstitucionalidad, 70 multiplicado por 24 le da 1.680 filiales. Bueno, eso en el supuesto de que cada universidad establezca una filial en cada departamento. Ya hay en los hechos varias universidades que tienen prácticamente, y se jactan de eso,
que tienen filiales en todos los departamentos. Y yo le aseguro que rápidamente la gran mayoría de universidades va a llegar a eso. Entonces, el control tiene que ser un control de entrada y control de calidad. No solo control de calidad, como bien lo dice la sentencia. La sentencia no es mala en el sentido conceptuoso. Lo que sucede es que no entiende que la iniciativa privada tiene límites y la libertad de empresa también tiene límites. No, pero no se puede prohibir. Yo podría entender que una ley limite a las universidades públicas, porque finalmente las universidades públicas son del Estado, y entonces el Estado tiene derecho a planificar su desarrollo, ¿no es cierto? Tiene que planificarlo. En cambio, la iniciativa privada, una universidad privada, debería poder a su cuenta y riesgo poner filiales donde quisiera. Más bien lo que habría que fomentar son sistemas de acreditación, que digan si una universidad es buena o no es buena, una filial funciona, es una estafa o no es una estafa. La universidad, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que habría que fomentar. Lo que debería hacer la universidad, San Pedro, por decir cualquier universidad, debería abrir otra universidad en Arequipa o en Chiclayo, no una filial. Porque una filial no es propiamente una universidad, una filial es algo anodino, algo que incluso no necesariamente tiene que tener toda la infraestructura, ni la biblioteca, ni la tecnología, ni siquiera el personal docente necesario. Pero es un asunto de palabra, pues si es una filial. Me imagino que una universidad querrá pues abrir una filial de zootecnia en la selva. No tiene por qué crear una facultad de Derecho. Para eso bastan los abogados que ya nos sobran acá en Lima. Hay más de 100.000 abogados ya. Ya ves, entonces pero puede ser que sea necesaria, pues, digamos, tiene racionalidad abrir una filial de una sola facultad o de dos facultades en una región alejada, donde básicamente la actividad económica está centrada en torno a ciertos recursos naturales. Puede tener sentido, ¿no? Sí, en el plano, digamos, teórico, probablemente tenga algún asidero esta reflexión, pero en la realidad lo que estamos viendo es que hay universidades, pseudo universidades, y además lo que aquí me parece en este programa también lo hemos conversado, que son la enseñanza a distancia o por correspondencia. Entonces, con ese criterio también tenemos que autorizar la enseñanza por correspondencia, y esto termina siendo un libertinaje total. Creo que la libertad debe estar normada. El primer requisito para la libertad es la responsabilidad, y la responsabilidad se plasma en una norma. El fallo del tribunal pone algunos condicionamientos, algunos requisitos, ¿no es cierto?, para crear filiales. Claro que eso ya es legislación positiva, una vez más, ¿no es cierto? Entra a legislar el Tribunal Constitucional, pero lo hace, digamos. Sí lo hace, y yo diría que como propuestas, si lo vamos a interpretar así, como propuestas están bastante bien. Ah, bueno. Como propuestas, y desde mi punto de vista debería interpretarse en esa línea, en ese sentido. Pero el tribunal en su sentencia plantea una vacatio sentencia. ¿Eso qué significa? Esta sentencia no autoriza, dice, a que se creen nuevas filiales. Es decir, vamos a quedarnos inmóviles por un tiempo. Pero tarde o temprano ese lapso, ese tiempo de la vacatio sentencia se va a cumplir. Y mínimamente van a quedar 70 universidades más las filiales que ya se crearon. Entonces, esas 70... como acabamos de hacer la aritmética hace un instante, podrían tranquilamente habilitar muchas filiales. Lo de fondo, Jaime, lo de fondo es el derecho a la educación, no es solamente el acceso a la educación, sino una buena educación. Sino una buena educación, porque ¿quiénes acceden a esas filiales, a esas universidades? Quienes menos recursos tienen, los más afectados. A mí me parece por lo menos extravagante que el fundamento 30 de la sentencia diga que esta es una manera de cumplir el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, sí, porque permite el acceso a la educación. Eso pasa también con los textos constitucionales muy desiderativos, ¿no?, que establecen principios muy generales y que todos tienen derecho a la felicidad, ¿no? Entonces, claro, si todos tienen derecho a la educación y a la educación superior, entonces que me pongan pues una universidad en mi comunidad. Digamos, es bien difícil. La universidad se presta además a la demagogia, incluso hasta la demagogia constitucional. Pero digamos, quizás lo que no se puede, creo yo, es reprimir la libertad de empresa en las universidades privadas. Sí debería exigirse requisitos, eso sí, requisitos, y luego alguna forma de
digamos, certificación de la calidad. Sistema ¿no? claro, que no funciona todavía. El sistema de acreditación en el Perú está muy atrasado. Apenas eso es lo que hay que avanzar. Los profesores, los médicos y ahora los abogados, a partir de una iniciativa del Ministerio de Justicia, van a someterse a un sistema de acreditación, pero en realidad todas las profesiones deberían someterse a un sistema de acreditación. Y en esa línea sí está bien el tribunal, porque lo plantea. Pero tenemos una opinión claramente distinta de la posición del tribunal, ¿no? Bien, doctor Gutiérrez, muchas gracias por su participación. Gracias.